bendecidos, hermano. Sí. Qué bueno es estar en esta casa de oración. Mejor es un día en sus atrios, dice el salmista, que 1000 fuera de ellos. Así que le damos gracias a Dios por los que podemos estar y por los que, queriendo estar por diferentes compromisos, hoy no pudieron estar. Pero la oración, la intercesión, siempre somos mandados a hacerlas, hermano. Sí. Y quiero que hoy nos vayamos grabando algo. Todo tenemos que hacerlo pensando en los demás, para beneficio de los demás. No es fácil, va contra nuestra naturaleza, pero no es imposible en Cristo Jesús, ¿sí? Porque no es garantía el que ya somos iglesia que nos asegura que nuestro deseo es que le vaya bien a mi hermano, ¿sí? Hay que pasar de las palabras bonitas a los hechos. Damos gracias al Señor por su perdón en la cruz del Calvario. El perdón del Señor borra nuestro pasado, pero aclara nuestro futuro, ¿sí? Tenemos promesas, y no de hombres, sino de un Dios que dice la misma Escritura que Él reveló, que es imposible que Dios mienta. Dice la misma Escritura, nada hay imposible para Dios. Pareciera contradecirse, pero Él dice, es imposible para Dios, ¿qué? Mentir, ¿sí? Porque Él es santo, es perfecto, y sabemos que si Él mintiera, dejaría de ser Dios. Muy bien. Hoy tenemos los preparativos para hacer nuestro culto memorial, ¿sí? Recuerde que como iglesia el Señor nos dejó 2 ordenanzas, 2. Bautizo de creyentes, arrepentidos y que han creído en el Señor. No bautizamos niños, ni bautizamos adultos. ¿Bautizamos qué? Arrepentidos, quienes han creído en el Señor Jesucristo. Y cuando lo recibimos como nuestro Señor primero, ¿qué implica? Que las instrucciones se tienen que cumplir. Ya decidimos, entendimos por el Espíritu Santo que Él nos rescató, no con oro, no con plata, ni con piedras preciosas, sino Él pagó con su vida. Y eso es lo primario, lo principal que debe recordar la iglesia de Cristo. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y debemos de entender que la iglesia es del Señor. No es de hombre alguno, no es de organización alguna. Hay administradores en la iglesia, pero todos tienen que obedecer las instrucciones, los mandamientos y preceptos que Dios demandó. Así que 2 cosas tiene que hacer la iglesia cristiana, 2 sacramentos: bautismo de creyentes y la cena del Señor. Cada cuándo se tiene que hacer la ceremonia, el culto, el memorial, le llaman en algunas confesiones de fe. Y es que eso es, hermano, es un memorial. Es para asegurar que no se nos olvide el por qué somos cristianos, el alto precio que se tuvo que pagar por nuestra libertad, nuestra paz y nuestra eternidad. Así que es bueno parar todos. Hoy se paró la actividad de la escuelita, ¿sí? Y hoy nos quedamos todos en la nave. Vamos a continuar con nuestra meditación. En 1 Corintios hay un pasaje donde Pablo toca el tema de la cena del Señor, como se le llama. Y está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Y qué es lo que vemos allí? Nosotros que hemos aprendido a estudiar el texto bíblico con texto y contexto. Y vemos que Romanos 1 Corintios capítulo 11, en su versículo 1,
Pero le decía yo que está entre el 10 y el 11. Y algunos dicen, es que aquí dividieron mal. Este versículo le pertenece al capítulo 10, ¿sí? Pero recuerde que los capítulos en la Biblia y los versículos no son inspirados por Dios, ¿sí? Como tal. Por eso, descanse. Cuando usted vaya a predicar el Evangelio, no diga, es que no me acuerdo el libro ni el versículo, pero sé que así dice. Y la palabra de Dios no está sujeta, hermano, a que usted tiene que decir el libro, el capítulo y el versículo. Porque muchas veces se acuerda uno de el libro, el capítulo y el versículo, pero ya te olvidaste del peso de lo que Dios mandó. Así que si 1 Corintios 11:1 pertenece al capítulo 11 o al 10, no es el tema. El tema es que está en las Escrituras y es palabra de Dios, que salió de Dios para nuestras vidas. Y ciertamente aquí se toca el tema de la Cena del Señor, conocida como la Santa Cena. Los judíos, la iglesia judía se reunía el sábado, pero hubo un cambio. El viejo orden dio paso al nuevo orden, y la iglesia de Cristo del nuevo pacto se comenzó a reunir el domingo y se le comenzó a llamar el día del Señor, porque Él resucitó domingo, y Él se reúne con sus discípulos, se les manifiesta cada 8 días después de ese domingo. Ya finalizando el primer siglo, en Apocalipsis escribe Juan el apóstol, dice, estaba yo en el día del Señor, o sea, el domingo en la isla de Patmos, dice Juan, anciano, dice, por causa de la palabra del Señor. O sea, le tenían terror a Juan, que le hicieron arresto domiciliario en una isla a un hombre de casi 100 años. Pero ¿qué era el terror y el temor que le tenía? Lo que él llevaba. Recuerde que todos los que somos portadores del Evangelio, dice, somos vasos de barro. El tesoro que está dentro de nosotros no es de nosotros. Somos administradores y de los cuales vamos a dar cuentas qué hicimos con ese tesoro. En las parábolas usted lo va a encontrar como dones, talentos. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Lo ocupamos para edificación o para destrucción? Recuerde que Jesucristo ahora está como abogado nuestro, pero va a llegar un día en que va a estar como juez, en el gran juicio del trono blanco de nuestro Señor Jesucristo. Y dice pues, versículo 1, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Hemos estado hablando el tema de llamados, elegidos, escogidos. ¿Sí se ha dado cuenta? Llamados a servir, llamados, elegidos para obedecer, libertados para libertar, salvados para salvar, llamados para ser santos. Y es parte, la Biblia es un llamado a ser santos, y ser santos es vivir para Él, porque Él es santo. Si usted vive para Dios, usted no se preocupe, estará en el camino de santidad. Dice la profecía en Isaías que el que ande en ese camino, por muy torpe que sea, no se extraviará, porque Él mismo estará en ese camino. ¿Y quién es el camino? Él es el camino, la verdad y la vida, y dice, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, es importante, hermano, que somos llamados, somos escogidos, muchos los llamados, pocos los elegidos, ¿sí? Porque la puerta es angosta, pero no solo la puerta, sino también, ¿qué? El camino. ¿Ser cristiano es difícil o imposible? Imposible si no has nacido de nuevo.
No es venir a la iglesia, no es escuchar la palabra, es nacer de nuevo. No me hace salvo. ¿Cuánta religión tengo? Es necesario nacer de nuevo. Si no, solo serás un esforzado. Pero las obras, cuando las presentamos a Dios para mérito de salvación, son como trapos de inmundicia. Así que damos gracias al Señor porque hoy es un día especial, es el día del Señor. Nos gozamos y celebramos. Y Él nos dejó una ordenanza. Recuerde que en la Biblia está el verbo en estado o en tiempo que demostrativo e indicativo. Él nos muestra por qué debemos de hacerlo. Y hablamos con la palabra, el concepto, Pablo ocupa ¿qué? Ejemplo. Es poderoso en la Biblia, hermano, para la vida, porque se dice el refrán popular, ¿verdad? Que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa o arrastra, dicen algunos. Y es verdad, sí. Es verdad para lo bueno y para lo malo. Pero como no venimos a hablar del mundo, sino de la palabra, sabe que el que manda a ser ejemplares es el Señor de gloria. El Señor de gloria, ¿qué le reprocha a la iglesia cuando Él llega? Y se lo dice al pueblo: hagan lo que ellos dicen, porque ellos eran estrictos con la ley. Dice, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen se contrapone con lo que ellos dicen. ¿Sí estamos aquí? Amado, hay mucha gente que da buenos consejos, pero da malos ejemplos. Y así eran los fariseos. Decían, pero no hacían. Decía un pastor que nos visitó hace muchos años, y Dios le bendiga, porque quería pues yo que viniera alguien y que nos diera palabra y nos dijera, van bien, van mal, o tenía yo dudas y quería yo preguntárselas, porque nosotros nos separamos de un movimiento hace 20 años, porque doctrinalmente no nos quedaba claro, y queríamos saber el tema de que si teníamos que pertenecer a una alianza o lo que se conoce comúnmente como que la cobertura de un apóstol, etcétera, etcétera. Y ya él me dio el consejo ministerial y todo, pero él nos dijo en una predicación, ¿sí se acuerdan que decía el pastor Nelson? Dice, es que estos son como el cura, el padre Gatica, dice, predican pero no practican. Y sí, lo recibimos jocosamente, pero es una verdad que hablamos bonito, pero no acompañamos el ejemplo de vida con lo que hablamos. Y hay gente que sí es congruente, habla horrible, maldice y vive horrible. Por lo menos son genuinos, pero no aprobados. Pero aquí lo que estamos hablando es la importancia de la palabra. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia ayer y hoy, y si Cristo no viene hoy, mañana. Es para nosotros, hermano. No solo es para los corintios hace 2000 años, sino es para nosotros hoy día. Si estamos allí. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí. Y algunos se quedan así. En Hebreos dice, observa, analiza el fruto de tu pastor, y si tú lo examinas y se está bien, entonces imita sus pasos. ¿Sabe que cristianismo es pequeños cristos o imitadores de Cristo? ¿Quién es nuestro ejemplo, hermano? Cristo. Debemos seguir sus pasos, dice el apóstol Pedro. Debemos ir puestos los ojos en Jesús. El cristianismo es imitación de Cristo.
Y lo decía en un modo sarcástico los enemigos. Y decían, ay, sí, tú, Cristo, ¿no? Sí, nosotros tenemos el llamado, ¿qué? ¿Qué es lo que se perdió en la caída? En Génesis capítulo 3. La imagen de Dios en nosotros se quebró. ¿Y qué se trata entonces el nacer de nuevo y el crecer en gracia? Como dice en Efesios, hasta que todos lleguemos, Efesios 4, a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. A que nuestro hablar, nuestro conducir, nuestro ejemplo de vida nos acerque cada vez más a ser como el Señor Jesús. De eso se trata. Él vino para que recuperáramos la imagen perdida de Dios en nosotros. Que la gente te pueda decir, oye, tú hablas como Cristo. Y no negarlo. Él es cristiano, él habla como ellos, no lo conozco. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? No, que no nos avergoncemos de la fe, de la salvación, del evangelio de la salvación. Que cuando alguien nos diga, oye, usted es así como que habla diferente, piensa y vive diferente, empiecen a notar que hay diferencias en nosotros. Y al ver las buenas obras, porque somos salvos por gracia, pero Dios escribió de antemano las buenas obras para que nosotros ¿las sepamos? Sí, pero van acompañadas de ¿qué? Recuerde, dice un refrán, no te hace sabio cuánto lees, ni cuánto sino cuánto recuerdas. Y nosotros le añadimos, me gustó ese, le puse abajo. Digo, no te hace cristiano cuánto sabes, ni cuánto recuerdas, sino cuánto vives. Para que no seas oidor, olvidadizo, el autoengaño. No, yo sé Biblia. Y entramos en la competencia en nuestro, ¿cómo se le llama cuando uno tiene un complejo, un síndrome de el ego? ¿Sí? Queremos ser protagonistas de todo, hermano. Y eso es contra lo que hay que luchar, usted y yo. Usted más que yo. Sonríe, el Señor le ama. Se dice de una hija de pastor en el tema ese de el querer ser el centro de todo. Dice, mi papá, dice, en la boda quiere ser el novio. En el funeral quisiera ser el muerto, dice. O sea, está diciendo que tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y en Romanos 12 dice que ninguno tenga un alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. O sea, ser congruentes, entender de qué somos, de dónde venimos, a qué venimos y a dónde vamos. Y gloria a Dios cuando ya nuestros oídos fueron destapados. Así que Pablo está hablando de ejemplo, de imitación. ¿Cómo es que el cristiano luego empezamos a vestirnos igual? Hablar igual. ¿Es por el ejemplo de qué? Es por el ejemplo, por la imitación. Nuestros hijos son como nosotros, ¿o no? ¿Qué imitan ellos? Nuestra manera de caminar, de comer, de hablar, de vestir, de pensar, el raciocinio, porque nosotros, por eso dice, instruye al niño no en tu camino, en el camino de Cristo. Y cuando el niño comienza, hay que sembrarle el ejemplo, no solo verbal. Ahora, esta palabra es diferente a la palabra humana. O sea, sí hay que predicarle el evangelio a nuestros hijos. Pero vemos que solo en el diario vivir impactamos la vida de nuestros hijos. ¿Sí o no? Recuerdo, me dice una persona, oye, ¿no eres hermano de fulano de tal? Le digo, sí. ¿Y cómo lo conoces? Dice, no, pero eres igualito a él. Yo dije, ¿cómo?
Mi hermano que él hizo referencia, puede ser todo, pero no es, somos diferentes. Le digo, ¿cómo? Pero no nos parecemos físicamente. No, dice, es que hablas igual que él, tienes ademanes igual que él. Dice, ¿tú eres su hermano? Le digo, sí. Eso es la fuerza, hermano. Así que ocupémonos, preocupémonos. ¿Qué vamos a heredar a nuestros hijos? ¿De qué va nuestro legado, hermano? Y es importante, porque tú vas a terminar y te vas a ir, pero le puedes fracturar la vida a tus hijos. Sé que mejor que todo es el buen nombre, mejor que el ungüento, dice. El perfume es caro, hermano, pero huele mejor tu buen nombre. Que van a hablar mal de ti, pero dice la Escritura, mintiendo. Que digan, sí, de Pablo hablaban mal, y Pablo ¿qué dijo? Yo con limpia conciencia, todo lo que he hecho, y aquí lo dice, él es un imitador de Cristo, y él se atreve a decir ¿qué? Pero entendamos correctamente, él no dice imiten a Pablo, no, imiten a Pablo en Cristo, dice. O sea, no nos manda a imitarlo a él, nos manda a imitar ¿a quién? Cuando Pablo sigue a Cristo, síguelo. Cuando Pablo no siga a Cristo, no lo sigas. Tú sigue a Cristo. Y a los que tenemos la responsabilidad de ser buenos ejemplos. Y el título de hoy para el archivo es llamados a ser buenos ejemplos. No es opción. Llamados a ser buenos ejemplos. Ya ve que hemos estado hablando del tema de llamados, elegidos ¿a qué? A obedecer, a ser santos, a servir. Amado, es que Dios nos llamó con propósito, llamados con propósito. Soy llamado a hacer luz en medio de esta generación. Soy llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, hermano. Dios me habló, te llamó por su nombre, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y tenemos un Dios de propósitos, hermano. No es que eres cristiano, sí. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu ministerio? Pues yo señalo cuando las cosas no están bien. Sí, eso es fácil. Buenos días. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Pero qué queremos? Porque somos un cuerpo. Imagínate que un miembro de tu cuerpo diga, ¿sabes qué? Yo ya no coopero con este cuerpo. Al final, ¿cómo va a acabar? En el crematorio. No te lo van a cortar. No quiere caminar. No, la fuerza es que todos entendamos que fuimos llamados para servir para la gloria de Dios. Todos somos llamados para la gloria de Dios. Ok, vamos a entrar más en detalle. Entonces, sí dice aquí, sed imitadores de mí, pero ¿qué aclara el apóstol? Así como yo de Cristo. Y vamos a ver que es una constante. ¿Por qué? Porque no nace de Pablo, hermano. ¿Quién es el que les dijo, ejemplo os he dado? ¿Quién dijo? Si yo el maestro os he lavado vuestros pies. ¿Y dónde lo hizo? Cuando él establece la cena del Señor. Es tan importante que él deja marcado ¿qué? Ellos se reunieron para participar de la cena, pero no habían puesto un sirviente que lavara los pies de los que llegaban a esta casa para hacer la Pascua que Israel tenía que celebrar recordando su libertad. Pero en Cristo Jesús se nos manda ahora, tenemos esa libertad, pero el que nos manda, el que nos manda, es la que nos manda. Pero ¿cómo enseña Jesús? Con el ejemplo. Llegaron todos, se sentaron y nadie se ocupó. Sí se ocuparon de la cena, del pan, del vino, del lugar, pero no
prepararon un siervo que al llegar los que iban a participar de la cena les lavaran los pies, porque este era parte de la cortesía cuando recibías a alguien. Nadie se ocupó de eso. Todos estaban ocupados ¿en qué? En sentarse con el Señor. ¿Pero qué estaban olvidando? El servicio. ¿Sí se entiende? ¿O necesita más teología y más explicación? ¿Sí lo entiende? Todos querían llegar ¿a qué? A la mesa, a comer. Y se olvidaron de servir. Pero el Señor está para eso, porque Él es el maestro y ellos son sus discípulos. Y Él les dice: y ustedes me llamáis maestros y hacéis bien porque lo sois, dice el Señor. Y si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, ejemplo os he dado para que ustedes también se laven los pies los unos a los otros. Amado, el cristianismo tiene que ver con servir al otro. ¿Sabe que servir al otro es servir a Dios? Dice: porque Dios no es injusto para olvidar tu servicio, la buena obra de amor que has hecho tiempo pasado y que sigues haciendo. Amado, ser cristiano es servir a otro. Buenos días todavía. Ser cristiano es dar. Y ejemplo tenemos: Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Cristo murió por todos, dice la Escritura, para que el que vive ya no viva para sí, sino para los que Cristo llamó. Y hoy que tenemos que recordar, hermano, que no se nos olvide que Él no murió por sí. ¿Qué es esto? Él no murió para Él. Él no necesitaba morir, no necesitaba humillarse haciéndose hombre. Él bajó por ti y por mí. Cristianismo es dar, es servir, es verdaderamente estar interesados en que le vaya bien a mi hermano. Fin de la plática, pudiéramos decir. ¿Cuántos entendieron hasta aquí? ¿Que fuiste llamado a qué, hermano? A ser buenos ejemplos. ¿Y cómo eres un buen ejemplo? Sirviendo, 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 amando hasta el fin. Seguiremos sirviendo, hermano, porque fuimos llamados ¿a qué? A ser siervos para su gloria. Siervos para su gloria. No te canses de servir, iglesia de Cristo. Sigue sirviendo. Y qué bueno que cuando Él llegue te encuentre ¿qué? Sirviendo. Te pondrá sobre todos sus bienes. Que tenga oídos para oír, que oiga. Llamados a ser buenos ejemplos. Y mire pues, aquí le dije que 1 Corintios 11 está entre el 10 y el 11. Pero ¿qué viene hablando el versículo 10, hermano? El por qué Israel, que salió de Egipto con prodigios, señales y milagros, no entró a la tierra prometida. Sí, toda la generación que salió quedó sepultada en el desierto. Y todas estas cosas están escritas. Comienza a decir que, ¿cuál es el tema? Ser ejemplo, ¿sí? Dice 1 Corintios 10:6, recuerde, el capítulo 10 y el capítulo 11. Y en medio está que Pablo hablando del ejemplo. Entonces, cuando nosotros estudiamos, y se lo hemos estado remarcando, porque ese es el tema de hacer discípulos, yo le digo, no lea la Biblia por leerla, busque el mensaje, busque la verdad central. Y aquí, hablando de la cena del Señor, hablando del memorial, a mí me lleva a la verdad central, que es el ejemplo. Aquí dice 1 Corintios 10, que todo lo que le pasó a Israel, y fue escrito, ¿para quién? Para nosotros, para nuestro ejemplo. Dice, y lo resaltamos, mas estas cosas sucedieron, 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron ¿cómo? Ejemplo. Amado, como decían antes lo del mundo, el que no oye consejo, no llega viejo. Pero es estas cosas más, estas cosas, ¿cuáles cosas, hermano? ¿Cuáles cosas?
Dice que todos salieron, todos pasaron, estuvieron bajo la Shekinah, la gloria, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, Dios no hace, no te da los recursos con medida, o sea, Dios te da todo para que tú puedas cumplir lo que Él quiere contigo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y eran pueblo de Dios? ¿Y tenían la garantía de que todos iban a ser salvos? No. Muchas veces, hermano, y sucede, porque la iglesia ha perdido el valor de predicar el evangelio de salvación. Hay un velorio y tratamos de suavizar y decirle a las personas que están ahí, principalmente a la familia, pero ya está con el Señor, seguro. Amado, entonces para ser salvo nada más hay que morirse. No. Porque así dicen, ¿no? Cuando se muere la persona, ¿qué dicen? Tan bueno que era. Por eso otros dicen, ¿quieres saber lo bueno que eres? Muérete. ¿Quieres saber lo mala gente que eres? Cásate. Si te sacan todo, te escanean y te dicen, no eres digno. El morirse no es que ya eres salvo y estuvo en la iglesia y esto, no, fruto que avale que esa persona que está en un ataúd, su cuerpo está ahí, pero ya el Señor lo recibió y le dijo que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo, ya no un sabbat, sino que ese reposo es que eterno, para siempre. Amado, pero cuando nos toca el duro servicio de estar e imagínense decir, pues esta persona se está en el infierno ahora, en este momento, o el día que partió. Poco nos atrevemos a decirlo, pero ese es el evangelio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la gracia de Dios es que vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amado, morirse no es el requisito para ser salvo. Vivir y mostrar que eres salvo, de eso se trata. ¿Y qué es lo que va a avalar? Que el día que ya no estés, la gente no diga como todos, tan bueno que era, no diga tan buen ejemplo, que siempre fue congruente entre lo que enseñó y lo que vivió. Cristo vive. Cuando grito por aquellos que no saben es para que despiertes, porque luego les entra un sopor. Siempre sucede, es normal, porque hay una lucha, porque el enemigo no quiere que tú escuches la palabra de salvación. ¿O no? Usted se siente. Algunos me dicen, pastor, no puedo dormir. Le digo, abre la Biblia e intenta leerla. Le digo, pero no la leas acostado ni así, ni uses Biblia con tapa dura porque te va a marcar la cara. Cuando empieza el tema de la palabra y todo, es que es fuerte, es desafiante. Como cuando alguien te dice, mira, te voy a mostrar cómo se va a hacer. Ay, no, tú házmelo y ya. Porque no somos perezosos, hermano, debiendo ser ya maestros. Y ahora con el tema de estos aparatitos y la inteligencia artificial, ya todo el mundo es sabio, todo el mundo sabe Biblia, hermano, todo el mundo tiene temas que esto y el otro, sí, pero no basta con eso, no basta la información, se necesita la transformación, que haya novedad de vida, que tú digas, wow, esa persona antes era así y ahora no sé, pero en algo está porque es totalmente diferente. Hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. El Señor le dice al pueblo entonces de los religiosos ayer, hoy, ahora y mañana, le dice, hagan lo que ellos dicen, porque son quisquillosos con la palabra. Y muchos ministros somos muy puntillosos con la palabra, pero nos damos con la vida. No, debemos ser exigentes, hermano. Pero primeramente, ¿quién? Para que entonces
tu hablar sea respaldado ¿con qué? Con tu accionar. Si estamos allí y somos llamados para ser ¿qué? Buenos ejemplos. Y Dios nos narra en la Escritura que Israel, siendo su pueblo, siendo sacados de esclavitud, mostrándoles su gloria, prodigio, maravillas, muchos de ellos ¿qué? No entraron. Hermano, no es garantía que vengas a la iglesia, no es garantía que escuches la palabra. Si tú no te arrepientes y la pones por obra, vana será tu fe. Has creído en vano si no la pones por obra. Y esto es lo que Pablo está tratando en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y él dice, ¿por qué no entraron? Y comienza él a decirlo, ¿sí? Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Aquí hay un punto. ¿Por qué ellos quedaron postrados en el desierto? La codicia, raíz de todos los males, el engaño de las riquezas, el afán. Hermano, ¿por qué mucha gente no está hoy en un culto? Porque está vendiendo. Porque los domingos vende bastante. Pero si el Señor dice que el que traspase el día de reposo sea apedreado, y esa ley la dio con Israel. No, pero ya no estamos bajo la ley. Sí, pero estamos bajo el espíritu de la ley. Ya no tenemos la ley como salvación, tenemos la ley para cumplirla. Es lámpara nuestra. Hermano, amarás al Señor, no es que ya eso fue la ley, no. Porque el que no ame al Señor es anatema, está escogido para el fuego. Así que nosotros debemos de ¿qué? Poner por obra, hermano. Y aquí el ejemplo que nos dice que no hay que hacer es no codiciar cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sabe que el amarre de todos los mandamientos es que no codiciarás? Y ahí incluye ¿qué? Influye y incluye ¿qué? Todo. ¿Se cumple qué? No desearás la mujer de tu prójimo, o sea, no la codiciarás y no vas a caer en adulterio. No vas a codiciar ¿qué? Las propiedades de tu prójimo y no vas a caer en robo. ¿Se da cuenta cómo el no codiciar engloba todo, hermano? Y el diablo sabe y cómo nos bombardea. Es que si no tienes esto, si no tienes aquello, si no tienes el otro, eres un nerd. Eres un perdedor. No tienes esto, pero es que eso es vital, todo el mundo lo tiene. Pues sí, pero yo no. Y nos lleva ¿cómo? Con el engaño. Y despierta en nosotros ¿qué? Lo nuevo, lo renovado. Ahora, este auto, cuando tú sales y dejas tus luces prendidas, te dice, dejaste tus luces prendidas, hijo. Debes de tenerlo. Si no lo tienes, no estás al nivel. No, para que no codiciemos. Ahora, ¿cómo le pone? Cosas malas. ¿Si tiene su Biblia abierta o estoy hablando al aire? Si trajo su Biblia, ábrala, hermano. Y si viene como visita, usted abra sus oídos, porque la fe es por el oír. ¿Y el oír es qué? Por la palabra. La fe es por el oír la palabra de Dios. Así que para que no codiciemos, solamente no codiciemos. No dice cosas malas. Porque luego dicen los proverbios Salomón, si codiciáremos la sabiduría divina como codiciamos el oro y la plata, trastornaríamos el mundo, hermano, para Cristo. No es que no codiciemos, no. Codicia, ¿pero qué? Lo bueno. Anhela ser una persona que clama, que gime, que ayuna. ¿Por qué? ¿Por tu problema? No, por la salud de otro, por el problema de otro, porque eso es el ejemplo de Cristo. Y Pablo dice, el ejemplo de imitar a Cristo
Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Usted lo va a ver ahora que estemos leyendo, pero quiero que subraye que es pensar en el otro. Pensar y actuar para el otro. Verso 7, tenemos un problema grave, hermano. Ni seáis idólatras, como algunos, ¿cuántos? Muchísimos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Qué es lo que incluye la idolatría con las fiestas y todo? ¿Qué le atrae al hombre, hermano? ¿Qué dice del pueblo? Se sentaron a comer. ¿Y qué esperan? No, ya comieron, ahora se van a parar a trabajar. No, dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Amado, y está hablando en la analogía de la iglesia. La iglesia busca al Señor. Muchos llegaron hasta el otro lado del lago. Dice, Señor, ¿dónde estás? Te buscábamos. Y el Señor, ¿qué le responde? Ustedes me buscaban, ¿por qué? Porque les di de comer. Y vinieron por más comida. ¿Sabe que así somos, hermano? Está diciendo del pueblo de Israel y está poniendo el ejemplo que se sentaron ¿a qué? A comer y a beber. Y luego se levantaron a jugar. ¿Cuántos dicen? Así es. Al pueblo dale ¿qué? Pan y circo, hermano. Y llenas la iglesia. Dale pan y circo y mira, se llena. Dale, diles que van bien, que así van bien, pero al infierno. Porque es de arrepentirse. Es un término ¿qué? Conversión es un término ¿qué? Militar. Y eso está en la escritura. Como soldado de Cristo te dice el Señor, conversión hacia Cristo. ¿Cuándo? Ya. Tenemos que convertirnos. No podemos seguir apapachando el pecado. Verso 8, ni forniquemos. ¿Sí se entiende? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Sabe que se fornica con dioses? Dios habla del adulterio espiritual. Cuando nuestra confianza está en otro Dios, en el Dios de las riquezas, en el Dios de esto y del otro, del materialismo. Hay gente que toda su vida, hermano, vive y sueña para hacer dinero y al otro día ya no puede comer su riqueza. Ya no le sirve el estómago. Como perdió la salud buscando riqueza, ahora cae en las manos de los médicos, de los curanderos, de los hechiceros, y se llevan su riqueza buscando salud. Ni tentemos al Señor. Esto es serio, hermano, el verso 9. Ni tentemos al Señor. ¿Qué es tentar al Señor? Ya eres cristiano y sabes, no la mentira de que Dios es amor y Dios te ama, sí, pero hay puntos. Y usted como estudiante sabe que hay aplicaciones para tal y cual momento de tu caminar cristiano. Pero no puedes tú tentar a Dios diciendo que Cristo me ama y Él me entenderá. Sí, Él entiende que tu pago. Mire, voy a ser más claro. Yo conozco gentes con nombre y apellidos que pretendieron burlarse del Señor. Pretendieron burlarse del Señor y la palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lo vean otros o no lo vean. Y eso es lo que hay que hablar, hermano. Sí. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis. ¿Qué es eso, hermano? Murmurar. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, vuelve. ¿Dónde habló que todo fue escrito para ejemplo de nosotros?
Verso 6. Y ahora vuelve a ¿qué? Verso 11. Y como yo, estudiante de la Biblia, encuentro el mensaje central de Dios para mí en la Escritura. Cuando se llega a puntos de conclusión. Y estas cosas acontecieron y se escribieron para nuestro ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Y dice en el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y Dios se encargó de que la crónica se escribiera para llamarnos la atención. ¿A quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice, así que el que piensa estar firme, el que diga, no, yo soy salvo, ¿seguro? Sí, yo voy a la iglesia, yo he creído en Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué le llama Señor, Señor y no hace las cosas como Él te manda? Y yo le predico a usted lo que yo ya recibí del Señor, porque de eso se trata, hermano. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, qué bueno. En tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, prodigios y señales. Sí, qué bien. Pero yo nunca te conocí. Y les dice algo: apartados de mí, que hacedores de maldad. ¿Qué es hacer maldad? Ese es el pecado. Si Dios me dice que tengo que ser santo, yo tengo que ser santo. No es medio santo, es santo. Y es difícil, no es difícil, hermano. Es imposible. Yo no sé su carne, pero mi carne es cochina. Soy pecador, hermano. Mi carne es mala, desea lo malo. Lo que Dios me ha enseñado que no, bueno, eso es lo que a mi carne le gusta. Y yo batallo, no sé usted. El día dice, no, yo sí batallo con la codicia y tengo que meterle ¿qué? Freno a mi vida. Y cuando me siento desmayar, veo cómo vivió mi Salvador y quiero ser como Él, seguir sus pasos. Aunque el mundo te critique, hermano, no deje de esforzarse. Este es un personal, es un llamado personal. No diga, bueno, no soy tan santo, ¿verdad? Pero yo creo que Dios, ¿seguro? ¿Seguro así está tu teología? Bueno, yo no soy muy codicioso, soy desprendido. Ah, ok. ¿Y qué tal con la codicia de otras virtudes? ¿Sí? Póngale el nombre. Personas, virtudes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas ahí? Y si no tengo esa virtud, por lo menos se la mancho al que la tiene, a través de la murmuración. Sí, es así, pero la verdad, ¿quieres saber la verdad? Es así. Y no se tientan el corazón. Para sin bases querer destruir a alguien. Así que, ¿cuántos entienden ahora el verso 12? Así que el que piensa estar, el que crea, hermano, que es que seguro que yo entro. Hermano, usted tiene la seguridad que va a entrar y que Dios le va a abrir la puerta. No, San Pedro, esa es fábula del diablo. No, Dios abre y cierra. Usted cree que cuando usted muera, porque usted un día va a morir. Y fuimos a un velorio como iglesia el jueves y se trató ese tema, lo predicó el hermano Orlando. Dice, mejor es estar en la casa de luto que en la casa donde hay fiesta. Porque en la casa donde hay luto, ¿qué? Tomo conciencia que un día voy a morir. Ese es el tema, la inconsciencia. Está bien que uno es carente en la adolescencia, hermano, pero nosotros ya somos mayores. Y que no hagamos conciencia que nos vamos a morir. Esta vida no es de que vas a ser victorioso, vas a ser campeón, campeona y las riquezas del mundo. Hermano, eso es vanidad. Eso es soplo que se va y no vuelve. Aquí el trabajo que nosotros hacemos hablando es para la salvación, para la vida eterna. Dios, ¿de qué nos salva Jesucristo? Él es el Salvador. ¿De qué nos salva?
de la ira del Padre. ¿Cómo? Pero Dios es amor. Sí, pero es justo. No es malo, es justo. Y Él paga a cada uno lo que cada uno le corresponde. Dios no te va a quedar a deber el día del juicio. Amado, entonces es mi deber como ministerio decirte: tú piensas que esa vida que lleva, tú puedes decir, no, yo estoy firme. ¿Seguro? Porque el que dice vanamente, no, yo estoy bien, ya cayó. Yo nunca voy a cometer adulterio, yo prometí. ¿Seguro? Aléjate de la oración. Aléjate de la comunión con el Señor. Aléjate de la palabra. Aléjate de la iglesia. Y te vamos a ir a buscar. El día que los reyes tenían que ir a la guerra, David no fue. Él decía, no, si yo cada que voy gano. David estaba ¿qué? Creyendo que su firmeza, que sus victorias eran ¿por qué? Era por él, porque era muy guapo. Porque Dios le decía, no censes al pueblo. Y él no obedeció. Su mismo general le dijo, señor rey, no cense al pueblo. ¿Por qué Dios no quería que se censara el pueblo? Para que la confianza de David no estuviera en la cantidad de gente que tenía. ¿Sí o yo? Si usted está confiando, pero usted sabe por qué sus hijos no leen la Biblia. Sigo en el ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no lo ven a usted leer la Biblia. Los niños desde corta edad ya están en ¿qué? Para que no delata, ¿qué le hacen al niño? Y lo vean los niños. Ya hasta ni huella digital tiene. Y los adultos peor. Amado, ¿por qué tu hijo no lee Biblia? Porque tú no lees Biblia. Porque el ejemplo arrasa, hermano. Tu hijo te ve. Iremos al Dios de nuestros padres, dicen los judíos. Cuando ya estaban con el fuego encima, ¿qué decían? Cuando nuestros padres estaban en angustia, ellos iban a buscar y a clamar a Dios. Y Dios les respondía, hermano. Porque ese es lo que Él escribe para ejemplo de nosotros. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia es... Y Él abrió. Pero no esperemos oraciones de emergencia. Hermano, tiene que ser una vida ejemplar. Así que David, ¿qué dijo? No voy a la guerra. Si siempre gano, no es necesario que vaya. Y dice que se levantó tarde y se puso a vagar por las redes, por el terrado, Comience a estar viendo. Empieza usted con imágenes de mujeres en poca ropa y acaba en adulterio, si no físico, mental. ¿Y el adulterio qué? ¿Necesito hacerlo? ¿Necesito hacerlo físicamente? Llegó el Señor Jesús y ¿qué dijo? Si tan solo miras, codicias a una mujer. Y dice que David vio a una mujer que se estaba bañando. Seguramente era una mujer fea. Si hubiera sido una mujer fea, se escandaliza, dice, guardia, llévense a esa mujer. No tiene pudor. Pero era, ¿qué dice la Escritura? Muy hermosa. Aplique la de José, corra. No, yo soy el hermano fulano. No me interesa quién tú seas. Y pretendas y creas estar firme, vas a caer. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin arder? Te vas a quemar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Esto, mantente firme, sé ejemplo en virtud, en palabra y esto. Pero de las pasiones juveniles, Timoteo, huye. Huye. Hermano, ¿por qué fornicó uno y se casó antes de tiempo? Estoy hablando de la historia. ¿Por qué? Porque no sabíamos que tenemos un diseño en nuestro cuerpo para responder. Cuando un hombre y una mujer están solos, están diseñados para que haya un despertar.
Ya me desvié. Así que el que piensa estar firme, cuídese. ¿Qué hizo David? Dejó de ir a la iglesia, dejó de leer, dejó de orar. Decían algunos pastores ahí, predicadores en la iglesia, al que no ora, dice no, al que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y al que no ora, el diablo se lo devora. Y al que no cena, amado, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, entiéndalo. Usted y yo somos dados a olvidar. Usted más que yo, me gusta provocarlo. Se atreve ese hombre, porque es lo único luego que se les queda grabado. No, se le quede grabada la palabra, hermano. No confíe en su corazón porque es perverso y engañoso más que todas las cosas. No diga usted, no, yo nunca. No diga eso, se lo suplico. Esfuércese. Amado, en la mesa, en la cena, el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y estaba latente que ¿quién podría ser? Cualquiera. Tan es así que le dijeron a Juan, pregúntale quién es. O sea, ellos dudaban hasta de qué, de ellos mismos. Hermano, si usted deja de practicar la piedad son las cosas santas. Leer la Biblia. No es que te vean leyendo Biblia, ese viejo ridículo leyendo Biblia. Ya porque está viejita, ya volvió a la Biblia. No, hermano. Lo dije el domingo pasado, los cielos pasarán, la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Esto no es moda. Y qué bueno que el ejemplo que se lleven de ustedes es de qué, de que después de hacer todas sus responsabilidades, tomaba su diván, su reposer, y sacaba su Biblia y sacaba sus lentes, y ahí se ponía. Y a orar, y ayunar, y clamar, no por mí, hay tanta necesidad, ¿sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amado, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensato os hablo, dice el apóstol. Pero ¿qué es esto, hermano? Aquel que diga, es que caí en adulterio, es que la prueba está muy dura. No. Amado, el adulterio es una tentación más allá de que es para algo que no sea humano. ¿Sí me expliqué? Es una tentación sobrehumana que si ya te cayó, ya estás muerto. No, sea lo que sea la tentación, Dios nos da la capacidad para salir adelante. Pero pídela. No, es que quieres caer, porque dices que, ay, es que eso está tan hermoso, tan hermoso. Ay, pues, ay, Señor, ayúdame, pero si no, no te preocupes, yo me las arreglo. Sí, te las vas a arreglar. Seguro que te las vas a arreglar. Amado, amada, no nos engañemos. Como a sensato os hablo. Juzguen ustedes lo que digo, y es voz de Dios, hermano, y es palabra de Dios. ¿Usted está juzgando lo que estoy leyendo? ¿Sí? La copa de bendición que bendecimos, pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, es retórico. La respuesta es que sí. ¿Pero por qué habla él eso? A continuación dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no pueden participar. Dice, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles, los que no conocen a Dios, sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios.
Todas esas fiestas, carnavales, santos, vírgenes, tradiciones, todo eso se lo están sirviendo a los demonios, no a Dios, hermano. ¿Sí? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Verso 21, ¿qué dice el apóstol Pablo? No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O qué? ¿Tentarás al Señor? Recuerde que hablamos de la tentación. Me dice un hermanito o una hermanita por ahí, dice, ya vio que cuando se anuncia la cena del Señor, muchos brillan por su ausencia. Porque han caído, es real, hermano. No es que el pan sea el cuerpo, ni el vino sea la sangre. Eso no, esa es una enseñanza herética de la Iglesia Católica y de algunos grupos. Unos se van al extremo diciendo, no, es que ya no hay que hacer esta ordenanza, no es necesaria. Hermano, ¿sabe por qué es necesario? Porque hay iglesias donde no se predica a Cristo. Y el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Gracias a Dios, esta es la iglesia de Cristo y nos esforzamos en predicar ¿a quién? A Cristo. Pero aún así, tenemos que cumplir la ordenanza. Y el pan no es carne, no es el cuerpo de Cristo. Pero no por eso no está la presencia de Dios aquí. ¿Y por qué se hace así? Porque aquí el que se pare, usted lo va a ver que está, sí está bien sentado, no se vaya a caer. Usted lo va a ver públicamente y va a decir, mira ese, lo he conocido por otros lados, resulta que es cristiano. Esto es confesión pública. Y el bautismo, igual, vamos a hacer la pileta bautismal aquí, para que los que se bauticen realmente, luego van allá a un río. ¿Quién los conoce, hermano? No, a donde los conozcamos, para que el día de mañana, al ver su mal ejemplo, nos acerquemos y le digamos que, oiga, yo a usted lo vi en la iglesia, y a mí me han enseñado que nuestra luz alumbre en medio de las tinieblas, y que hagamos buenas obras para que los que no creen, crean. ¿Tenemos autoridad para decirle a alguien algo así? Si es de tu iglesia. Hermano, ¿qué le dijo Pablo a Pedro? ¿Le llamó qué? Hipócrita. Porque era un hipócrita. Dice, y aún hasta el mismo Bernabé lo tenían ya envuelto en esa hipocresía. ¿En qué consistía su hipocresía? Que cuando estaba con los gentiles, no, sí, aquí está Pedro, esto, el otro, y lo comía. Pero cuando llegaron los judaizantes, se paró y se apartó de los gentiles. Y Pablo se levanta y le dice, ¿qué? Eres un hipócrita. ¿Delante de quién? Amado, así que cuando nosotros, este es el compromiso, si eres miembro de una iglesia, tienes el compromiso de ser buen ejemplo. Si no, te lo vamos a demandar. Y si no, entonces no voy, pues no vengas. Hay otros lugares donde te pueden ver con el otro, con la otra, y te van a decir, Dios le bendiga, hermano, nos vemos en la iglesia, lleve su ofrenda y su diezmo. Todos se van a ir al infierno, hermano. No, es decirle, oiga, usted participa del cuerpo de Cristo. Indignamente, muchos enferman y otros duermen. ¿Cómo? Por eso cuando pasamos y va a haber cena del Señor, algunos se quedan sentados y dicen, tienen miedo, pero no tienen miedo de soltar el pecado. Suelta el pecado, no te va a pasar nada, suéltalo. Amado, si estás en pecado y te impide participar de la cena, ¿qué es lo que dice Santiago cuando habla de la alabanza? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Vamos a cantar alabanzas todos. ¿Está alguno triste? Haga oración. Para que te quedes allí triste, no, haz oración para que salga de la tristeza y te unas a los que alaban a Dios. Entonces, estoy en pecado, no puedo comer, confiesa tu pecado y apártate y ve y haz compromiso y dile, Señor, yo creo que tu presencia está aquí, yo creo, Señor, que en ti puedo vencer al pecado.
Padre Santo, si se vieran la cara desde acá, mira, sube para que se vean. Están ahí. Como mucha gente le digo, sí, le digo, te da miedo Dios, pero no te da miedo el pecado. Y es lo que debemos de entender: el que crea que no necesita a Dios está muerto, está loco, dice el Salmo. Aquel que diga, no, yo puedo solo Dios ponme donde haya. Pues el diablo te puede poner ahí. No, hermano, tenemos que ser serios en este punto. Dice, tomando la cena indignamente, me brinco al verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, hermano, dile, Señor, y confiesa tu pecado. ¿Cuántos hoy en la mañana tenemos la costumbre de pedirle perdón a Dios? Debemos de tenerla, hermano. En la mañana, al amanecer, al abrir tus ojitos, ay, estoy vivo. Padre, perdóname por mi pecado, perdóname por esto, por aquello, dame la bendición en este día. Temprano me habla el hermano Flavio, me dice, pastor, fíjese que ya mi hija ya falleció, ¿sí? Y usted y yo todavía tenemos que oportunidad para que el día que usted muera, hermano, para que el día que nos avisen, ya se murió, oye, le avisamos, murió la hermana, digo nombre y todo, proféticamente. No le dé miedo la muerte. Ya fue vencida, sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Amado, no le tenga miedo a la muerte. Todos vamos a morir. Téngale miedo al pecado que nos va a acechar la sepultura eterna en el fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. A eso tengámosle miedo. A eso tengámosle terror, hermano. Dice más, verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir lo que está haciendo, hermano, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, verso 30, Primera de Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, mire, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y sigue diciendo todo esto. Ok, entonces, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Recuerde que el ejemplo que nos escribe de Israel: tentaron a Jehová. ¿Qué es tentar a Jehová, hermano? El pecado. Pequé y salgo corriendo y, ay, pero no, sí me dio miedo, pero ya llovió con truenos y no me cayó. Amado, eso no es así, son boberías. No, somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. Último punto, hay muchísimo que hablar, pero quiero que usted vaya observando esto cuando él, del capítulo 11, habla de la imitación de Cristo. Y para imitar a Cristo, porque muchos separan esto, ¿por qué comienza diciendo él? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Y luego él marca, dice, pero quiero que sepáis, o sea, la autoridad, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora igual viene, dice, cómo debe ser la mujer, cómo debe el varón cubrirse, y sigue diciendo todo esto. Pero aquí comienza a llamarles la atención en el verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Hermano, en la iglesia, cuando te prediquen, a la iglesia que vayas y todo es que te alaben y que te alaben, sospechan, ¿sí? Porque Él les dice, en esto no os alabo, en esto no los reconozco. Pero luego aquí les dice, en el capítulo 11:2 dice, os alabo, hermanos.
Pero en el 17, versículo 17, ¿qué dice? Pero en esto no os alabo. Hermano, en la iglesia te tienen que exhortar, te tienen que reconocer lo bueno, la buena conducta, ¿conforme a qué? ¿A lo que mandó el pastor o a lo que mandó el Señor de la iglesia? A lo que mandó el Señor de la iglesia. Pero también es menester del maestro corregir y decir: pero en esto que sigue no os alabo, porque se congregan para lo peor, no para lo mejor, sino para lo peor. Ya he hablado de eso y no me voy a detener más en algunas ilustraciones. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, ¿sí? Y lo que necesitamos es, ¿cómo es la imitación de Cristo, hermano? Cuando dice él, se reúnen para cenar, para comer, porque no solo era la ceremonia de la mesa del Señor, sino que terminaban con una comida, todos llevaban, pero luego dice que el que tenía, comía y no le daba ¿a quién? Al que no tenía. Y él hace énfasis en procurar por los otros. ¿Qué es imitar el ejemplo de Cristo? Él se dio. Y no me alcanzaría la Biblia para hablarle todo lo que Él dice que Él se dio. Dice que en la Escritura, que así como Cristo se entregó por nosotros. Por ejemplo, dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el verso 3 igual: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Pero usted que sabe del evangelio, que Dios dio, Cristo murió por todos, o sea, hablando para que los que ahora viven, ¿cuántos tienen vida en Cristo y por Cristo? Bueno, dice la Escritura que ahora ya no vivas para ti mismo, sino para los demás. ¿Sí está oyendo? Que ya no vivas para ti mismo, hermano. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que debemos de tener? Sí le oigo, ¿cuál es el ejemplo? En primera de Pedro 2:21 dice: pues también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos manda? ¿A padecer por quién? Por los demás. ¿Y qué es padecer, hermano? Condolernos, gemir, orar, ayudar. Eso es seguir las pisadas, porque lo dice Pedro. Pablo, cuando habla de la imitación de Cristo, ejemplo, y se iba a tratar el tema de la cena del Señor, yo sé que él sabía lo que el Señor hizo el día de la cena. Él le lavó los pies a los discípulos. ¿Y qué les dijo? Si yo, el maestro, he lavado los pies, he lavado vuestros pies, asimismo, dice, ejemplo os he dado para que ustedes. Entonces, ¿qué es seguir a Cristo? Amar al prójimo. ¿Qué es la imitación de Cristo? Darse por los demás. Dejar de vivir ¿para qué? Para uno mismo. ¿Verdad que está sencillo? ¿Qué es el ejemplo? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Se dio por nosotros. Ahora, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Darse por los demás. Eso es tu dicha. Le compartí el evangelio a él, aunque te paguen mal, tú no te preocupes. Si a Cristo lo llevamos a la cruz del Calvario y le gritamos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que si te pagan mal, usted, el que da la recompensa justa es papá. Pero usted, ¿qué tiene que hacer entonces, cristiano? Vivir para la gloria de Dios, sirviendo a los demás. No busques lo tuyo propio, sino lo que es de Cristo. Estoy buscando para ver en cuál
Dice 2 de Corintios 5:14, escúchelo, porque el amor de Cristo nos constriñe, meditando esto, dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que vivir para Cristo, y Cristo murió ¿para qué? Para dar vida. Y todos los que hemos resucitado con Cristo, hermanos, ocupémonos de los que no lo tienen. Porque yo os he enseñado, porque yo recibí. 1 de Corintios 11:23. Vamos a pasar a ministrar el pan y el vino. Y le voy a pedir a los hermanos que están sirviendo, que es José, Orlando, Abel, que se vayan acercando, igual lo sugieres. ¿Qué es ser ejemplo, hermano? Como cristiano, es hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Se dio. Muchos dicen el Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Dar. Eso es el ejemplo que tenemos. Tenemos que vivir para ayudar, para amar. Que nuestro gozo sea que a mi hermano le está yendo bien. Y si alguno está enfermo y me entero, ¿qué tengo que hacer yo? Dar mi oración. Hermano, hay mucha necesidad en la iglesia, y no solo económica. Eso es lo más barato. No, lo que cuesta y es difícil es de mover a la iglesia a que deje sus ídolos y que realmente nos unamos por aquellos que sufren. ¿Sí? Hay hermanos que han perdido familiares, hay hermanos que están batallando con enfermedades. ¿Y en qué debemos unirnos, hermano? Pedirle a Dios, ser como Cristo, perdonar y aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Mire, el que sirve a la iglesia y que sirve a los que nada tienen, hermano. Esa persona es como Cristo. Esa persona sí está llevando el ejemplo de Cristo. Esa persona no es un falso cristiano. Son cristianos auténticos, que compartes tu pan con el que no tiene. El que sabe que siempre tiene 2, 3 pesos de más, y que lo des, lo siembres. Eches tu pan sobre las aguas. Si no tienes la certeza, las pruebas de que alguien está mal, no le des el tiro de gracia y diga, sí, está mal. No, cuando a mí me cuentan algo, le digo, pues yo no sé, no me han dado evidencia, no me han dado imágenes, a menos que la persona que me da la información en verdad no tenga temor a que si se le llama, diga, no, sí, yo atestiguo que esto está pasando. Pero eso ya es otro asunto. Pero ¿por qué ejemplo nos dio la Escritura? ¿Por qué no entraron muchos de los israelitas, del pueblo de Dios? Porque murmuraron. La murmuración es pecado, hermano. No lo tome como deporte. La murmuración es pecado y Dios la abomina. No dirás falso testimonio. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer con nuestros enemigos, hermano? Porque ese es el ejemplo. Ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Porque juicio sin misericordia se hará al que haga juicio sin misericordia. Entonces, seguir las pisadas del Maestro, lo dice el apóstol Pedro, claro que sí sabía. Dice, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos, en los pasos del Maestro. ¿Cómo debe usted ser para ser un buen ejemplo? Busque a Cristo y vea lo que Él dio. Y usted va a llegar a la cumbre
cuando Él que dio su vida. Amado, ¿qué se demanda del cristiano? Que des tu vida para la gloria de Dios. Sirve. Es que la gente es malagradecida, entonces le está sirviendo a la gente mal. Sírvele a Dios, Él paga y paga bien, porque Dios no es injusto para olvidar toda la obra de amor que hemos hecho, porque no es de ahorita, y que Dios nos permita seguir haciendo, no esperando la recompensa aquí. No, el que espera que aquí le reconozcan y le hagan un culto y un homenaje, se equivocó. No, aquí te van a despreciar, aquí no van a reconocer. Quizás lloren cuando te mueras y digan, después de todo, el viejo tenía razón, la vieja tenía razón. Yo le aprendí de mi padre y de mi madre. Pues sí, pero ya muerto, ¿para qué? Pero ese no es el tema. El tema es que, ¿qué tenemos que buscar en la Biblia? Cómo es Cristo y seguir sus pasos. Sí, Él buscó riquezas. Cuando venían discípulos tras de Él, Él les dice, ¿qué busca? El Hijo del Hombre no tiene qué, ni dónde recostar su cabeza. O sea, ¿qué me busca? ¿Dinero? No tengo dinero. Seamos como Cristo. Esa es la imitación de Cristo. Pequeños Cristos. Y aunque el mundo le puso cristianos de una manera sarcástica, donde como a ti te dice, ay sí, ahora sí, muy cristiano, no, dile sí, me esfuerzo y quiero ser como Cristo mi Señor. Y nosotros hacemos esto en memoria de Él. Y que no se te olvide, hermano, que Él no solo dio todo, sino hasta su vida por nosotros. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y lo aclaro, el pan no es literalmente el cuerpo, es una figura. Él dijo también que Él era ¿qué? La puerta. Y usted cuando ve una puerta dice, ay, cuidado con la puerta porque es Jesús. No, son ¿qué? Alegorías. Pero así como el pan fue partido, les dice, así yo seré partido por vosotros. Y cada vez que comas el pan partido, es para que no se te olvide, hermano, el precio que Él pagó. Él se dio para que tú también te des por los que no tienen. Hay tanta necesidad y tú tienes el pan para dar, son como ovejas sin pastor. Diles que hay una manera diferente de vivir. Diles que el camino se llama Cristo. Dile que la verdad se llama Cristo. Dile que el único que da vida eterna se llama Jesucristo. Seamos serios en la manera de vivir, hermano. Dejemos de comer y de beber y pararnos a jugar. No, hay que predicar el evangelio de verdad, con ejemplos de vida, siendo santos, hermano. Y que la gente que te vea glorifique al Padre por tus buenas obras. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, gloria a Dios. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a pasar a tomar el pan y la copa para orar y hacer esto en esta ceremonia.